Hola profesora, nuestro grupo está conformado por Yasmín Bermúdez y Karen Arteaga. Hoy queremos hablar sobre la drogadicción en nuestro país, porque es un tema que muchas veces se mira con juicio, como si fuera solo un vicio o una mala decisión. Pero la verdad es que detrás de este problema de drogadicción hay una realidad mucho más compleja que tiene que ver con la salud, la familia, la sociedad y también con la forma en la que el derecho responde a este problema. Además, en este caso es necesario distinguir entre los distintos patrones de consumo, que son la experimentación, el consumo recreativo, uso problemático y la dependencia, porque cada uno requiere respuestas políticas diferentes. Introducción. La drogadicción es un problema que no debe verse solo como un vicio o una falta de voluntad, también es un tema de salud pública, derechos humanos y justicia social, y es por eso que esto nos permite analizar cómo influye la ideología, la ciencia, el poder y el derecho en un mismo problema. Al abordar la drogadicción desde un enfoque integral, hay que considerar determinantes sociales, o sea, la pobreza, exclusión y la desigualdad, acceso a servicios de salud mental y reducción de daños, así como la influencia de estigmas que limitan la búsqueda de ayuda. También conviene incorporar evidencia sobre los costos sociales y económicos al abordaje punitivo frente a estrategias de salud pública y cómo los enfoques basados en la evidencia tienden a ser más efectivos para disminuir daños a mediano y largo plazo. Ideología y ciencia. Desde algunas posturas ideológicas, la drogadicción se ve como algo moralmente malo y como una conducta que debe castigarse. Sin embargo, la ciencia muestra que la adicción es una condición compleja relacionada con factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. La investigación en neurociencia y en salud pública indica que la vulnerabilidad a la adicción depende de interacciones entre genética, desarrollo cerebral, especialmente en la adolescencia, a traumas, entornos sociales y la disponibilidad que tenga cada persona a las sustancias. Esto demuestra que no siempre las decisiones frente a este tema se basan en evidencia técnica, sino también en prejuicios o ideologías políticas. Por eso es importante que las políticas públicas se orienten por la evidencia científica, incluyendo prevención basada en habilidades psicosociales, acceso a tratamiento incluyendo terapia, medicación y apoyo social. Relación entre el poder, violencia y derecho. El Estado ejerce poder cuando decide cómo tratar a las personas que consumen drogas. Muchas veces ese poder se expresa a través de la criminalización, la persecución y el estigma. La violencia puede ser física, simbólica y estructural. Física cuando hay represión o captura, simbólica cuando se trata al consumidor como una mala persona y estructural cuando no hay suficientes programas de prevención o tratamiento. Además, la aplicación selectiva de las normas, por ejemplo, a mayores sesiones en barrios pobres, muestra cómo el ejercicio del poder puede producir desigualdades. El derecho intenta regular esta situación, pero a veces termina castigando más que protegiendo. Por eso, algunas propuestas contemporáneas abogan por alternativas como la despenalización del consumo, la diferenciación entre el consumidor y el traficante, tribunales especializados en drogas en enfoque terapéutico y políticas integradas con salud mental y reinvención social. Corrientes del derecho y el naturalismo. Esta corriente sostiene que toda persona tiene dignidad y derechos por naturaleza. Entonces, desde este concepto entendemos que el Estado debe proteger a quien sufre de adicción, no solo sancionarlo o castigarlo, aplicando el fenómeno de las drogas. El naturalismo enfatiza en la obligación al garantizar el acceso al tratamiento digno, a procesos judiciales que respeten derechos fundamentales y a medidas de rehabilitación. Teoría crítica. Esta corriente cuestiona si las normas realmente están ayudando o solamente controlan a los más vulnerables. Asimismo, permite ver las políticas de drogas, las cuales en muchas ocasiones afectan más a las personas de escasos recursos que a otros sectores de la sociedad. Esta teoría crítica destaca cómo otras relaciones de poder, raza, clase y género influyen en la producción y apelación de otras normas. Asimismo, podemos observar cómo ciertas políticas perpetúan marginalización y violencia institucional. Desde esta perspectiva también se analizan intereses económicos y políticos en las políticas de drogas, selectividad penal y en la función disciplinaria del sistema penal, como
función de control social. En conclusión, la drogadicción es un tema interesante y bastante amplio porque permite el análisis crítico y completo. Es algo que no debe verse como un problema individual, sino como una situación social. También debe verse de forma humana y jurídica. Asimismo, desde ese punto se entiende el por qué debe haber más respuestas y que solucionen este problema en lugar de juzgamientos. Deben existir respuestas más justas y más humanas. Siendo así, podemos ver que las políticas más eficaces son las que combinan la prevención, el acceso a tratamiento, las reducciones de daño y los apoyos socioeconómicos para evitar que estos factores de riesgo sean mayores. Además, cualquier reforma debe considerar la voz de quienes están en este problema y promover modelos integrales que reduzcan el estigma y respeten los derechos humanos. Es importante diferenciar el consumo recreativo de la dependencia clínica, ya que muchos jóvenes consumen de forma esporádica, ya sea por sociabilizar o por curiosidad. Y muchos jóvenes también piensan que no es dañino siempre y cuando lo sepan controlar. Y en parte tienen razón, el nivel de riesgo depende de la sustancia, la dosis, la frecuencia, la edad y el contexto en que se consume. Pero más sin embargo, minimizar este riesgo puede ser muy peligroso para quienes lo consumen, ya que muchos de los que empiezan a consumir solo por recreación pueden convertirse en un problema serio, especialmente con personas en circunstancias de vulnerabilidad. Además, aunque no exista dependencia, un solo episodio de intoxicación puede traer graves consecuencias como accidentes o daños físicos. Es por eso que las entidades públicas y la educación deben dar información clara y honesta, sin exagerar, pero tampoco sin restarle importancia. Muchas gracias por su atención.